Muy buenas tardes, bienvenidos a México Debate. Estamos en la quinta cápsula, cápsula número 5, México Debate. Esperamos que les esté yendo muy bien a todos, en compañía de sus familias y que estén bien de salud primeramente y después pues, que se la estén pasando lo mejor posible en esta condición. El día de hoy tenemos temas bastante interesantes para discutir, para analizar y para debatir. Comenzaremos hablando de un tema que pues, no lo podemos dejar nunca porque pues, es el tema del cual hablamos todos los días, todas las noches, todo, que es el coronavirus. ¿Cómo va la situación en México? ¿Cómo estamos en la nueva normalidad? Y cómo vamos evolucionando. Y después vamos a hablar de un tema que ha surgido un poco en los últimos días, semanas, con capturas, extradiciones, pero enfocándonos a Emilio Lozoya y a que se anuncia que va a llegar a México a cooperar en diferentes investigaciones con referencia a diferentes casos del sexenio anterior. También tocaremos el tema sobre el INE y qué tanto se está amenazando su autonomía de cara a las elecciones 2021. Comenzamos. Sobre el tema de pandemia, Max, ¿qué tan fuera de control está la pandemia en México? Híjole, es una pregunta muy complicada porque la pandemia sigue subiendo. Ayer México se convierte en el cuarto país con más muertes, independientemente de la población y de los factores que queramos ver. Tener 36,000 muertos no es aceptable. Ningún muerto es aceptable, pero tener 36,000 habla de que algo está fuera de control. Están los hospitales controlados, se puede decir, hay que reconocerlo. Hay accesibilidad a los hospitales aún, lo cual es bueno, pero finalmente, considerando el tiempo que llevamos, considerando que cada día sumamos más casos que el día anterior, y aunque las muertes no están aumentando tanto, los casos sí, y finalmente los casos se traducen en muertes. Y pues no veo que el gobierno esté aceptando esto, no veo que haya autocrítica de parte del gobierno para poder decir, hemos cometido un error, es momento de reconsiderar las decisiones y tomar diferentes políticas. No veo eso, y como no veo una autocrítica y no veo una aceptación de lo que se ha hecho mal, yo creo que sí, estamos perdiendo el control. Sí, yo creo que realmente es preocupante lo que estamos viendo ahorita porque según datos de la propia Secretaría de Salud, tenemos alrededor de 29,000 camas desde que, claro, han ido en incremento desde que comenzó la pandemia, desde que registramos el primer caso. Los hospitales notificantes han crecido a niveles exponenciales realmente. Eso es lo que ha ayudado a que no se saturen los hospitales, a que no sobresaturen, porque realmente si tuviéramos el número de hospitales, el número de ventiladores y el número de camas de terapia intensiva, así como de cambios de hospitalización general que teníamos cuando comenzó la pandemia, ahorita estaríamos más que saturados, ¿no? Entonces, otra cosa es, estamos registramos el doble, casi el doble, de hecho, es casi el doble de confirmados activos en unas pocas semanas. Hace unas 2, 3 semanas, el número de confirmados activos diarios, según las propias cifras de la Secretaría en la conferencia vespertina, eran alrededor de 24, 26, no pasaba de ahí, y entonces de pronto se abre, se vuelve a implementar las medidas de la nueva normalidad, empiezan a cambiar gradualmente los semáforos de algunos estados del país y se elevan rápidamente, sobrepasan a casi hasta un 200% los confirmados activos, que es realmente lo que importa, porque sí podemos, o sea, en eso concuerdo con el subsecretario López Gatell, podemos ver la pandemia completa, podemos ver o sea, los 300,000 y algo, 300,010 son 300,011 mil casos que ha habido confirmados a lo largo, pero lo que cuento son los activos. A mi parecer, están un poco tapando algunos datos sobre la epidemia activa, porque pues hemos visto que el incremento es aún mayor y ya tenemos varios casos de allegados, hemos tenido varios casos no alrededor, y nos damos cuenta que la proporción es mayor. Pero de todos modos, sean cifras de la Secretaría de Salud o sean cifras de cualquier otro organismo que las quiera medir, porque aparte no se toma en consideración muchos de los hospitales privados que también están aplicando pruebas masivas, creo que ya estamos llegando a niveles preocupantes. Ahorita según estimaciones de de la propia Secretaría de Salud, estamos entre el séptimo y el quinto lugar en contagios a nivel mundial, solamente en contagios. En muertes ya estamos en cuarto. Se puede hablar de que tenemos una proporción mayor en población, sí. También se puede hablar de que esa población es una población mayor de riesgo, sí, porque lamentablemente nuestra población tiene una tasa de obesidad y de enfermedades crónicas mayor a la de otros países, como por ejemplo Italia, a otros países más desarrollados, pero aún así son números preocupantes de muertes, ¿no? De defunciones, Sí, porque claro. no se tenía contemplado llegar hasta aquí. Evidentemente, si todo apuntaba que se iba a llegar hasta aquí, ¿no? Otra pregunta, como país, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Cuál sería el peor escenario posible
ahora que estamos viendo que nos tenemos que preparar hasta para lo peor, no nada más para tener nuestro santito Y mira, como te iba a contestar antes de contestar tu pregunta, ya pues de acá lo hilamos, pero otra cosa que yo veo bien preocupante en este momento es la falta de comunicación y la contradicción de mensajes. Yo no entiendo por qué se dejó de presentar en las conferencias vespertinas el dato de confirmados y de defunciones únicamente en la página web cuando se toma 10 segundos el doctor lo envía para presentarlo. No entiendo por qué se deja de presentar. No me gustaría pensar mal, pero no lo entiendo. Si es para que la gente se tome más molestias en enterarse, no lo entiendo. Y otra situación es lo que venimos hablando desde el inicio. Hay una contradicción de mensajes tremenda entre lo que dice el subsecretario, entre el mensaje en pantalla que ponen cada noche a las 7 atrás que dice quédate en casa, y cuando tú revisas en la mañanera del otro día a las 7 de la mañana, el presidente diciendo vamos a salir y subiendo fotos y videos de un restaurante. Entonces, no entiendes a quién hacerle caso. Si al mismo presidente, al secretario de salud, al subsecretario, a la CONACYT, a quien tú quieras, pero no se entiende. Y creo que de ahí, como la gente no está entendiendo por qué una contradicción de mensajes, de ahí voy a lo que tú preguntas, ¿qué tan lejos podemos llegar o qué tan mal podemos acabar? Es que Finalmente nos hemos... espérame, yo creo que el gobierno, y eso ha sido un problema desde que comenzó el sexenio, no entiende el rol que juega como un líder de opinión y como un líder administrativo de muchas de las decisiones que se toman. Si el presidente llega diciendo en una de las principales medios masivos de comunicación, que son sus mañaneras, porque sus mañaneras sí las ven y sí trasciende, sí es una noticia que trasciende en los medios de comunicación nacionales, y si sale diciendo que no es necesario dejar de mantener la sana distancia, que es más una cuestión espiritual la que te va a llevar a no estar en riesgo de contagiarte. Si vemos un subsecretario de promoción de la salud que con tintes políticos prefiere decir que el presidente tiene una fuerza moral y no de contagio, y contradiciendo a la OMS, diciendo que no se necesitan cubrebocas, creo que ese es lo que no he entendido. Son los líderes, lamentablemente o afortunadamente, para mí más lamentablemente, son los líderes, pero si no se pueden poner y no entienden el peso que tiene la opinión pública, su propio punto de vista, y si no asumen esa responsabilidad, no vamos a llegar y no estamos llegando a ningún lado más que a condiciones terribles. Sí, es claro que sí hay cosas que reconocer, como la reconversión hospitalaria, que desde mi punto fue buena. Una cosa que es terrible es cómo se subestimó la pandemia en México. Y al principio creo que todos la subestimamos y todos pensamos que no iba a pasar a mayores. Pero el gobierno no puede darse ese lujo, no puede presentarle esas frases a la población que hacen que mucha gente probablemente al escuchar esa mañanera o al escuchar los comentarios del doctor Gatell de no es necesario encerrarse, mucha gente dijo, pues es cierto, el virus no es peligroso, no existe. Y eso lleva a tener una falsa concepción de lo que es el virus. Y uniendo estos factores, ahora sí ya te contesto, ¿qué tan mal podemos acabar? Es claro que ya no aguanta la gente el confinamiento y que es por eso que hay una reactivación económica. Pero de que esa reactivación económica sea con cuidado y sea minimizando riesgos, porque va a haber contagios y va a haber muertes, pero de minimizarlas a maximizarlas, creo que hay una larga distancia, la cual no se está considerando. Y el cubrebocas, como se ha politizado tristemente, porque se ha politizado y se ha convertido en el bando de los que usan cubrebocas y los que no usan cubrebocas, se ha convertido en una herramienta política. Y mientras se siga haciendo política en lugar de ciencia, creo que podemos acabar muy mal. Las tendencias apuntan a que vamos a ser terceros lugares. Si no, la próxima semana, en 15 días, vamos a estar en tercer lugar en muertes. Si la tendencia No, continúa, ojalá y lamentablemente no. no estamos viendo siquiera una responsabilidad por parte del presidente que diga, a ver, o sea, yo confío en los científicos, yo confié en las cifras que me daba un subsecretario López-Gatell, que ya desde administraciones pasadas, independiente hayan sido del periodo que haya sido, creo que tienen que considerar que el subsecretario López-Gatell había sido despedido por la parte de Secretaría de Salud en la pandemia pasada, en la epidemia pasada de influenza H1N1, exactamente por su mala comprensión del fenómeno epidémico. Entonces creo que si ahorita el presidente sigue teniendo esa fe ciega como le dice Huguito, en ese símbolo que representa y no está dando resultados, y él mismo se contradice, aumenta los números de casos, está irritado, porque vemos a un subsecretario de la Prevención de la Salud que está irritado en preguntas que le hacen y prefiere politizar sus conferencias que dar resultados, ¿no? Entonces a mí me preocuparía saber qué va a pasar con él, porque finalmente si tiene el apoyo del presidente, el que va a salir manchado es el presidente.
Y lo peor es que no se está politizando hacia los medios, sino que ya se está comenzando a politizar hacia los estados. El que no haya un semáforo, que es el que determina lo que se hace en cada entidad, el que se diga es que hay inconsistencias, el número de vidas que pone en riesgo, el que la gente no pueda saber si su entidad cambia de semáforo y por ende cambia de actividades, y el que por errores o politizaciones o confrontaciones no se pueda dar un semáforo como se prometió y simplemente se llegue al lunes diciendo, pues como no se puede trabajar, seguimos con el pasado, que tiene un retraso de casi 15 días porque se presenta y se planifica los martes y miércoles, entonces tiene 15 días de retraso. Entonces, el número de vidas que puede poner en riesgo esto es catastrófico. Entonces, todo esto va a la falta de comunicación y pues sí, siempre me encanta ser optimista, siempre me encanta ver por lo mejor para el país y lo mejor de esa situación, pero creo que por el momento, si yo hace un mes pensaba que ya íbamos a la baja o si me arrepiento, tengo que decir que estaba equivocado, no fue así. Y el doctor López Gatell la política mexicana no ha sido correcta, porque finalmente, ya con esto yo cierro mi parte, si lo comparamos con países del mismo América, es muy claro, aún el número de muertes por habitantes. Si tú ocupas, te voy a dar un caso, Uruguay. Uruguay tiene 59 muertos. Uruguay tiene 3,5 millones de personas. Si tú haces más o menos los cálculos, México tendría que tener aproximadamente 3,000 muertes, basándonos en población. Pero no es así, porque la estrategia en diferentes países de América incluso ha variado y es muy claro que Estados Unidos, Brasil y México han sido los países que han tenido las mayores deficiencias en la pandemia y tristemente ninguno de los tres le dio salida pronto. Y los tres lo han politizado. Tenemos a un Bolsonaro en Brasil que no le hacía caso a la pandemia, que prefería echarle la culpa a entes extraños de magia negra. Tenemos a un Trump que le estaba echando la culpa a China y ahora se quiere hasta deslindar de la OMS por deslindar culpas. Y tenemos un presidente López Obrador que dice que no robando, no mintiendo y no traicionando al pueblo no te contagias. Lamentablemente los tres tienen líderes extremistas, seamos sinceros. Sí. Los tres están teniendo problemas inmensos en número de muertos y en número de contagios, lamentablemente, ¿no? Que duele decir que el número de muertes está tan alto, ¿no? Porque uno dices, muertes, pero realmente lo piensas y dices, ¿cuántas familias en México se están quedando realmente desprotegidas totalmente, ¿no? Sí, y lo peor es que es un fenómeno incontrolable, en el cual el que lo sufre no tiene la culpa. Y finalmente eso es algo que también tenemos que entender. La persona que le da COVID no es porque no se cuidó o porque no hizo lo que tenía que hacer, es porque está viviendo su vida y finalmente es un riesgo que hay que correr. Y creo que un llamado que sí tenemos que hacer es al respeto y a la comprensión de las personas que sí Creo, padecen la enfermedad creo y que no más las que no fue comprendemos. su culpa, creo que realmente nadie estaba acostumbrado a llevar este modo de vida. Y si no lo puedes llevar y si hay un momento donde no te resulta lógico y no te resulta y tienes problemas tratando de acatar estas medidas y todo eso porque es nuevo para todos, nadie estaba preparado. Creo que tenemos que tener un poco de comprensión en que realmente es algo que vino a amenazar la integridad de todos, ¿no? O sea, independientemente de salgas, no salgas, tengas una cultura de la higiene más que otras, tengas una cultura de hacerle caso a las recomendaciones de salud más que otras, creo que independientemente de eso, vino a amenazar la vida de todos, ¿no? Hasta de Por los supuesto. trabajadores de salud, de los trabajadores de la salud, de los que, por cierto, preocupantemente, somos quinto lugar mundial en número de decesos. Y, o sea, Sí, estamos en los mayores números, ¿no? y eso sí va a una responsabilidad directa del gobierno porque va con financiamiento, con equipos de Claro, claro, porque, protección. no sé, porque vimos cuántas veces hemos visto que los médicos de todas las entidades de gobierno, sobre todo del Seguro Social y del INSABI, piden el equipo adecuado para tratar la pandemia. Cuando estás en la primera, y no solo en la primera línea de contagios, también en las líneas subsecuentes que también están en mucho riesgo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ahora, pasando a otro tema, al mismo tema, pero otra pregunta. ¿Cuál es lo más preocupante de la pandemia? Estamos viendo hoy unas declaraciones del presidente Trump que el muro evitó que viniera gente infectada a zonas de México. Está dañando las relaciones bilaterales porque independientemente de si le fue bien o no a López Obrador en la Casa Blanca, todos sabemos que el discurso de Trump iba a ir dirigido hacia los errores de México y no hacia los aciertos. También está afectando mucho a la industria, al sector económico del país. Estamos viendo que las mayores empresas, hoy América Móvil anunció un programa de reestructuración económica porque también está cayendo mucho en sus problemas. Vimos la semana pasada, o hace 2 semanas, que Aeroméxico se trató de tapar en un programa de reestructuración financiera que de una ley de bancarrota de Estados Unidos.
Muchas otras empresas, otras aerolíneas mexicanas están escudando, las cerveceras, todo ese sector también alimentario, alimenticio, está teniendo muchos problemas, también porque tuvieron que parar operaciones y pues el sector económico primario y secundario están teniendo, y sobre todo el terciario, ¿no? Pero los servicios están teniendo muchos problemas acatando la nueva normalidad porque simplemente no hubo flujo de dinero por la mala estrategia que se llevó, no hubo un flujo de dinero constante y las inversiones se escaparon en el momento que pudieron. Entonces, ¿qué es lo más preocupante de la pandemia? ¿La parte económica o la parte social? Hablando, te iba a decir justo eso, que para responderte tenía que dividir en dos. Una es la parte económica, que no podemos negar la afectación enorme que hay en todo el mundo, en México también. Es una afectación terrible, ya lo mencionaste tú, no tengo por qué dar una explicación más extensa. Pero si tuviera que elegir, me quedaría con la economía, que aunque no se ve reflejada en vidas de esta manera, el financiero saca ayer que se han perdido 1,000,000 y cacho de empleos formales en México, considerando que la informalidad en México va arriba del 50%, y se han perdido más de 1,000,000 de empleos formales. ¿Cuántos informales se han perdido? ¿Cuánta gente informal ya no puede ganar lo que estaba acostumbrada No, a ganar? no tenemos un dato que nos No te confirme. puedes saber. Sí, sí. Y hablando de la pandemia ya per se, yo diría, como dice el director de la OMS, la falta de solidaridad y unión que está habiendo. Y acá sí coincido con el doctor López Gatell. Me encantaría que él empezara haciéndolo, pero él menciona algo bien importante, la corresponsabilidad. Me encantaría que la utilizara también, pero me parece que ahí está acertado, que eso, creo que eso es lo más importante. Dejar de juzgar a tal persona porque salió o no salió, a tal persona porque hizo tal acción o no tal acción, y comenzar a todos cuidarnos uno de los otros. Y el cubrebocas es el ejemplo de todo esto, porque el cubrebocas es proteger, más que a mí, proteger al otro. Y finalmente creo que con solidaridad y con unión, como dice el director de la OMS, la pandemia no va a acabar, no va a acabar pronto, pero creo yo que sí. Bueno, creo yo, me gustaría ser muy optimista, pero son valores, los valores no pueden venir del gobierno ni de ningún lado, son de cada persona, pero yo vería que en la pandemia lo más preocupante en este momento, a nivel mundial, es la falta de unión y solidaridad que se ha visto. Con grandes excepciones, hay que mencionarlo, porque ha habido muchas empresas, muchas personas que han respondido de forma ejemplar. Pero a final de cuentas, sí, la falta de solidaridad me duele, pero Y así sobre es. todo en un país tan segregacionista como el nuestro, ¿no? Yo creo que también vimos mucho el hecho de que sí hay ejemplos muy negligentes. Lamentablemente hay un sector de la población, sobre todo sectores más marginados, no estoy generalizando, pero sobre todo sectores más marginados, que tienen esa imagen de tratar de pues, evadir las recomendaciones, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Sí, comprendo que hay muchos que ni siquiera tienen los conocimientos básicos para lograr tener esas medidas de prevención, pero yo creo que hay mucha gente que también dice, será necesario, y también viene por parte de los mensajes que da el sector, el gobierno, ¿no? Pero yo creo sinceramente que si se toman las medidas adecuadas, si en serio se toma en serio, hay gente que se toma en serio la pandemia y que piensa en otros antes solamente pensando en ellos, sobre todo en esto ahorita que es esta reactivación económica en, por ejemplo, los centros comerciales y esto, si realmente se hace conciencia de que no solo te estás protegiendo a ti, estás protegiendo a los otros, creo que eso va, para empezar, a ayudar a reducir los contagios y dos, creo que crearía un ambiente más solidario en el país, ¿no? Un ambiente Sí, claro. y a mayor de empatía, ¿no? Si te Y infectas, otra, ya no sería porque no lo hiciste, sería porque tal vez por alguna razón se te fue alguna medida o simplemente el virus se sí, subsistió. cosas de la vida es un fenómeno inconmensurable. Y otra cosa que ya tiene tiempo, y ahora sí con esto si quieres cerramos, es la parte del personal médico. La parte ya tiene tiempo, pero la parte de agresiones y de no reconocer a estos héroes que, así como cuando tuvimos los sismos, era reconocimiento total a la gente que se sacrificó de esa manera, en este momento tiene que ser igual hacia el personal médico. Y todavía haber ejemplos, hoy vi una noticia de que agreden y golpean a otro médico porque fallece un familiar, y la desconfianza de la gente en los propios doctores y médicos me parece entendible porque pues es la percepción de cada quien, pero finalmente el respeto ante todo y más ante la gente que está jugando su vida día con día para salvar a otros. Pero eso es culpa, ya para cerrar, eso es culpa directamente de la sociedad que se ha creado. Yo creo que lamentablemente es una imagen de la sociedad que se ha creado en los últimos años. Esa imagen el mismo presidente lo dijo en unas conferencias antes, lo dijo, lo de los médicos solo buscaban cómo explotar a la gente y entonces ahora después sale diciendo, son héroes, sí, pero si ya manchaste su nombre así, si ya hay gente que ya se quedó con ese estereotipo, ¿cómo quieres lograr que si te muere un familiar,
creer que hubo hace un tiempo una noticia que se estaban robando el líquido de las rodillas, no sabemos, ya saben, las notas de desinformación de WhatsApp. Ahí sí concordamos con el doctor López-Gatell, pero también concordamos con que él ha hecho muchas notas de desinformación. No hay un estudio que diga que los cubrebocas, que portar cubrebocas si no estás infectado, no reduzca el riesgo de contagiarse. Y no obstante, él eh, sostuvo ese punto. Tampoco hay ninguna muestra, y a lo mejor tú vas a estar en contrario con esto, pero no hay ningún artículo que diga que el hacer pruebas masivas sea una pérdida, un desperdicio de dinero y de recursos. Ya tenemos tema para debatir después. Pero bueno, pasamos a otro tema. El INE. El INE. Estamos viendo que detrás de todo este desastre de la pandemia, tenemos un INE que empieza a tocar temas de interés nacional. ¿Por qué? Porque ahí a veces se amenaza un poco su autonomía, se busca, así como en la CNDH, se busca proponer a algunos allegados de la 4T, muy, muy cercanos al presidente, y pues el INE tendría que ser el organismo autónomo por excelencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan autónomo será el INE para las elecciones de 2021? Acá, tema complicado, pero acá estoy de acuerdo con el presidente en la parte que dice que el INE es un organismo reconocido mundialmente por cómo planea elecciones, lo que sea. Me parece que el INE es un buen organismo, bien planeado, y pues a final de cuentas yo confío en la democracia, pero las declaraciones del presidente, sabemos que el presidente cada mañana dice una frase para poder aparecer en las portadas, pero creo que hay cosas con las que se puede decir una frase controversial que pueda abrir al debate, y una cosa es meterte con la democracia, sobre todo con el ambiente que hay respecto a este gobierno y respecto a los miedos que tenían ciertos sectores de la población de que el presidente pudiera controlar todo completamente y querer seguir o querer hacer un autoritarismo, un totalitarismo. Creo que estas son teorías ya más conspirativas, pero el presidente tendría que tener muchísimo cuidado hablando de democracia. El hecho de que Lorenzo Córdoba esté al frente del INE me parece correcto porque lleva más tiempo que el que lleva el presidente en el gobierno, pero tenemos que considerar que va a haber cambios en el INE pronto, va a haber votaciones y lo más importante, va a haber elecciones en un año. Entonces, la autonomía del INE, una frase del presidente no la creo como suficiente para amenazar la autonomía del INE, lo sigo viendo bien parado, pero me parece totalmente irresponsable que el presidente esté haciendo ese tipo de cosas. No, y no, es que no solamente es la frase de hace unas semanas del presidente, también es a los candidatos que al principio quiso imponer. Hoy salió la lista, ¿no? De algunos, de los que se nominan para ser consejeros. Son, creo Sí, que alrededor de 40 o 50 personas. Creo que se tenía que revisar el perfil específicamente de cada uno para evitar conflicto de interés. Sobre Lorenzo Córdoba, para mí realmente su gestión ha sido magnífica. Creo que de hace mucho tiempo no se tenían unas elecciones tan limpias en México. Evidentemente, de si hay dudas qué tan limpias fueron debido a la cercanía del presidente en turno con el expresidente Peña Nieto y con los ideales del PRI, ¿no? Creo que independientemente de eso, yo sí creo que hay 30 millones que votaron por el presidente López Obrador. Creo que eso es sin un tema duda. un poco preocupante porque ahora que estamos viendo los resultados de su administración, nos preguntamos qué fue por lo que votaron 30 millones de personas, pero creo que en este momento a mí me preocuparía más sobre que como en la CDH se quiere imponer alguien afín a ese carácter, ¿no? Porque si algo vimos del presidente López Obrador es que tiene tintes muy autoritarios a veces. Claro, también tiene esa parte de la libertad de expresión, pero tiene tintes un poco autoritarios que nos hacen recordar a un PRI más viejo. Y también recordemos que tienen en parte del gabinete a priistas de antaño, a Bartlett, a esos propios dinosaurios que saben cómo funciona el sistema y saben cómo puedes empezar a nublar un poco la vista crítica del sistema para lograr. Sí, de miedo, de miedo. No. Entonces, sí creo que hay que, que nos dé miedo qué tan amenazada puede estar nuestra economía, creo que tenemos que poner la ciudadanía el dedo en el renglón y ver cómo va avanzando este tema, porque ahorita estamos muy preocupados por la pandemia, se entiende. Es el tema de actualidad, es el tema que está costando vidas, Pero es el tema, elección, pero creo que también tenemos que darnos cuenta que en el momento que las elecciones no se van a parar, el presidente no va a dejar de hacer campaña por la pandemia, ya nos dimos cuenta. Entonces también tenemos que darnos cuenta hasta dónde llega ese abuso de poder que está tomando ahorita en relación a que tiene pues, mucho el organismo legislativo y que tiene todavía esa autoridad en el país
para decidir más o menos qué hilos mover, ¿no? Ahora, la presidencial de hace 2 años estaba cantada, las tendencias marcaban que iba a ganar el presidente y es claro que ganó López Obrador, pero en un año, ese 53% que tuvo Morena en 2018 no lo va a tener en ningún estado. Van a ser elecciones mucho más parejas por esa base morenista que aún sigue apoyando, más las personas decepcionadas por Morena, pero que no saben por quién votar porque pues, no queda nadie. Entonces se va a juntar un buen de opciones y finalmente yo veo elecciones muy cerradas en varios estados y Es creo que que va a ser vital. ¿Qué? Perdón. Es que es lo que hemos hablado al principio. Yo también creo, yo creo que Morena no puede más, no, Morena ya está muy manchado. Desde el partido, internamente el partido está desgarrando toda la estructura eh, sistemática. El problema es, también estamos viendo un PAN que está cerrando filas, pero por más que cierra filas, no capitaliza, no No capitaliza, puede. no capitaliza, lamentablemente, porque el discurso del presidente ha sido señalar los claros errores de las administraciones pasadas. ¿No? Y también, independientemente de si es una estrategia política, para mí es una buena estrategia política, porque pues creo que ha logrado mantener en raya al expresidente Calderón y ha logrado mantener en raya a todos sus allegados en algún momento, ¿no? Entonces creo que también Sí, por eso ha logrado polarizar ese voto hacia el PRI. Los otros partidos lamentablemente no tienen la suficiente fuerza ni el suficiente tiempo para levantar, nada. México el libre. voto, pero esperemos que haya una posición independientemente, podría ir más hasta candidatos independientes, pero ya no se puede dejar de lado, no se puede seguir posponiendo el que haya una fuerza política mayor, porque podemos quedarnos como el PRI en algunas elecciones que solamente tiene un candidato y eso sería preocupante. Sería preocupante. Ahora, No solo estaríamos condenados, sino estaríamos aceptando la condena porque no hay algo mejor. por supuesto, y ahora creo que Morena va a jugar todo o nada el próximo año, porque Claro. finalmente si Morena pierde el Congreso el próximo año, puede ganar todas las gobernaturas que quiera, pero sin el Congreso no va a estar. Y si Morena gana el Congreso, la tendencia marcaría que Morena gane la mayoría de las gobernaturas, porque Morena no pone en juego gobernadores. Los gobernadores que entraron con Morena en 2018 no se ponen en juego en 2021, se ponen en juego hasta después. Entonces parece que en gobernaturas Morena va todo que ganar, pero el Congreso es la grande y creo que a eso le va a apostar con todo el presidente. Si tuvieras que arriesgar legislativo o gubernaturas, ¿qué harías? O sea, ¿por cuál te irías? ¿Cuál jugarías? ¿Cuál irías? O sea, Yo siendo el presidente, ¿eh? yo siendo el presidente, No. Tú fueras una oposición, o sea, si fueras para cualquier partido político, que si fueras el PAN, por ejemplo, que ahorita es, ¿qué te jugarías? ¿Legislatura o gubernatura? es que tener el Congreso federal, pero si tú tienes los congresos locales completamente divididos, no lo veo. Pero aún así, yo jugaría por el Congreso federal, porque pues finalmente tener poder federal a tener poder local, creo que va arriba a tener poder federal. Yo entiendo mucho esa parte del órgano legislativo, ¿no? Sobre todo a nivel federal, ¿no? Porque pues, es básico. Creo que también se tendría que poner en duda qué tan legítimo tendría que ser tener un 80%, un 90% de morenistas en la bancada, ¿no? Tendría que haber ahí alguien que diga, hey, eso es anticonstitucional. Independientemente si se votaron, tendría que haber un equilibrio, ¿no? Le estoy diciendo, si quieren votar por Morena, la mayoría está bien, pero tiene que haber hasta un cierto punto donde si no el Congreso estaría completamente tomado. Pero Sí, también no tenemos que dejar de las gubernaturas. Tenemos que recordar que mientras más se tengan gubernaturas, mientras más se tengan esos esfuerzos económicos para capitalizar los esfuerzos en otras regiones, el plan de desarrollo del presidente se puede ver o hacia arriba o hacia abajo. por supuesto. Creo que estamos viendo una calca de lo que fue el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Gana la elección en 2016, no tiene el arranque que se esperaba, pierde el Congreso en Pierde el las Congreso. intermedias y en este momento, lo que está viviendo Trump este año, creo que lo va a vivir Morena en En 2024. duda su reelección, en duda si puede reelegirse o no, ¿no? Pero Digo, aquí no hay Morena, esperemos va por el bien de México que sí pase. Lamentablemente a veces queremos ser un poco más objetivos, pero veamos donde lo veamos, Morena se está acabando el país. Pero bueno, pasamos al tema de Lozoya, Teba. pasamos a Emilio Lozoya en los últimos días. Bueno, anuncia el presidente que ya se acepta que Emilio Lozoya va a llegar a México, a la luz de que ayer salió un video de un interrogatorio con tortura para sacar la llamada verdad histórica de Ayotzinapa. Entonces, te pregunto, ¿Emilio Lozoya es la punta del iceberg o es el final del iceberg? Yo creo, sinceramente, se puede ver, lo más fácil es verlo como la punta,
y nos han venido como en la punta que va a ser el que hable y el que evidencie toda la mafia del poder, cómo se llevaba. Pero a ver, no tratemos de ver, no, sí, sí, a ver, sí tiene cara de pato. Voy a hacer las analogías de mi amigo Wong. Dale, dale. Tiene cara de pato, hace como pato y camina como pato, es un pato. Entonces, hablando de eso, lamentablemente lo vimos desde ahorita que fue a Washington. Lamentablemente esos empresarios que él señalaba como la mafia del poder, ahorita están muy, muy allegados al régimen. ¿Por qué? Porque no se podía cortar de lleno. Este proceso de quitar la corrupción, de erradicar la corrupción, no se podía hacer en un movimiento. Tiene que ser un sistema gradual. Y sinceramente creo que el presidente ya abandonó esa lucha, ¿no? Hemos visto varias veces que ya abandonó un poco esa lucha anticorrupción, pero evidentemente los mismos allegados del poder, los que mezclaron el poder económico con el poder político, siguen ahí. Seguimos teniendo a un Carlos Slim que tiene el segundo tramo del Tren Maya. Seguimos teniendo a muchas adjudicaciones directas. Seguimos teniendo a muchos empresarios que fueron beneficiados en el pasado régimen que ahorita están siendo beneficiados. Entonces, pensándolo así, yo creo que no va a ser, yo creo que es el final del iceberg. ¿Por qué? Porque van a sacar a Lozoya, lamentablemente va a dar algunos falsos, va a acusar a algunos peces pequeños que estuvieron involucrados y se va a cerrar el caso. Todo el mundo sabe que sería demasiado escándalo para un gobierno y sería demasiado escándalo para el presidente López Obrador, sobre todo porque sabemos que no tiene el pasado más limpio de político. Sabemos que puede ser muy contraproducente el exponer ese nivel, cómo se manejaba la política mexicana y cómo se manejaban los conflictos de interés en la política mexicana, porque puede salir manchado, ¿no? Y puede Sí, ser claro. manchado y puede ser muy contraproducente. Entonces yo creo que sí, también van a interrogar al director de Altos Hornos de México, ¿no? Pero yo creo Sí. que es la punta, igual con el gobernador de Chihuahua. Lamentablemente, en este país, sea quien sea el mandatario, no puede dirigirse cara a la justicia. ¿Por qué? Porque porque hay muchos conflictos, Hay favores cobrados atrás. hay muchos favores para llegar a donde llegó el presidente López Obrador y él lo sabe. Por eso yo creo que no puede dormir tranquilo estos días, por eso está tan preocupado por otros temas y por eso va a sacar otra cortina de humo seguramente. Pero bueno, a ver, ¿tú qué opinas? Ahora, en la mañanera, hoy el presidente López Obrador menciona algo que parece que era una espinita que traía clavada de ese tiempo, que es la reforma energética. Parece que Emilio Lozoya también viene a cobrarle parte de por ser el director de Pemex cuando entra la reforma energética, el cáncer para el petróleo mexicano y lo que le ha hecho tanto daño a México en el último sexenio. Entonces, ahora te pregunto, imaginando el escenario más positivo en el que el presidente López Obrador nada debe, nada teme, puede ir por lo que sea, ¿qué tema le pedirías a Lozoya primero? ¿Le pedirías que hable de Odebrecht, de Ayotzinapa o de la reforma energética? A ver de cuál saca. Si fueras López Obrador, tema te interesaría cerrar o qué tema crees que le interese más cerrar a la población mexicana? Sí, el caso Odebrecht con la verdad histórica de Ayotzinapa. Uh-huh. Yo es algo que he tratado de comprender también. Entiendo el hartazgo social, entiendo mucho esa parte de la tragedia, ¿no? Por ejemplo, de los 43 normalistas, pero también quiero poner en contexto otra cosa. Lamentablemente, y no estoy minimizando la pena de los familiares, pero lamentablemente, así como hubo 43 de Ayotzinapa, ha habido miles de personas igual asesinadas, ¿no? Y 76,000 desaparecidos hay en 76,000 México. desaparecidos, ¿no? En los últimos sexenios. Entiendo que haya sido un caso mediático, entiendo que en mucho fue una forma de cobrarle factura al presidente Peña Nieto y de sus opositores de capitalizar los enojos de una sociedad que estaba harta de la violencia, que de hecho tenemos que tratar ahí un tema, porque si nos ponemos a culpar, como ahora está culpando el presidente López Obrador, al gobernador Alfaro, de la represión en un municipio, como lo que vimos hace unos meses con el caso de Giovanni López, también entonces tendríamos que preguntarnos por qué en el momento en el que fueron lamentablemente asesinados
los normalistas de Ayotzinapa, se culpó directamente al gobierno federal y no al gobierno estatal, ¿no? Porque, si nos damos cuenta, ese gobierno estatal también era un gobierno estatal un poco más pues, independiente. El presidente municipal, si no me equivoco, el presidente municipal de, ¿De Iguala? de Iguala era del PRD salió en varias fotos con López Obrador. Efectivamente. Entonces, Ahora, otro tema, el video de la tortura. Si este video de la tortura sale en Estados Unidos, sale en Canadá, sale en la Unión Europea, estaría cayéndose el mundo si sale de no, una tortura de un caso tan mediático. diez, Un video de una tortura de un caso así de mediático en un ¿cuántas, país en otro lado del mundo. sí, cuántas quejas de Human Rights Watch tendríamos? Es algo que quiero hacer énfasis porque nuestro compañero Escamilla, que no está ahí con nosotros, siempre dice, sí, cuando hablamos del tema de los migrantes en la frontera sur, si hubiera esas represiones, ya hubiera una investigación de la Comisión. Es que eso no existe. Lamentablemente en México, la procuración de justicia no existe. Se da cuando pasa, pero no se da antes. Y se Sí, tiene, claro, y aquí hay un video. sí, y Dale. se tiene que rogar por la justicia, lamentablemente, en este país. Sí, claro, pero aquí hay un video estaríamos hablando, lo equivalente en Estados Unidos, estaríamos hablando del coordinador, director, altos mandos del FBI, si estuviéramos hablando de Estados Unidos, pero estamos en México, entonces no se menciona, pero es una tortura, muy seguramente cierto, debe estar involucrada la persona, pero finalmente es un caso que en cualquier otro lado del mundo, me parece, al menos en Europa o en Norteamérica, más allá de México, sería un caso muy mediático y sería algo que ocuparía las primeras planas de hoy, pero no lo vemos así, porque en México tenemos tantas noticias que ya no sabemos de qué hablar. Lamentablemente, hemos normalizado la violencia a niveles estrepitosos. Sí. Entonces, no se puede trabajar mucho si cada día tienes aproximadamente 100 asesinatos, tienes que sacar un video de una cosa, tienes que hablar de un programa, tienes que hablar de política, es demasiado. Entonces, y más tienes una pandemia, creo que el gobierno finalmente, si de algo le está ayudando la pandemia es para ocupar letras en los periódicos, porque si no los periódicos estarían llenos de otras malas noticias y finalmente la pandemia, pues el coronavirus no lo inventó la 4T, pero la inseguridad sí la están haciendo subir, la economía sí se estaba estancando y entonces creo que la pandemia está ocupando letras y eso finalmente no beneficia, pero pues creo que hace que el impacto de un mal gobierno que se ha tenido hasta el momento, me encantaría por el bien de México que mejorara todo esto, pero creo que hasta el momento no es el gobierno que todos esperábamos. Sí, no, ya para cerrar, a mí me gustaría hacer énfasis en que estamos viendo todo pues, desbarajuste, este culatazo que nos está dando esta administración sobre, pues, temas de secciones anteriores. Y lamentablemente, creo que lo estamos viendo en un esfuerzo por tratar de desenfocar la atención de lo que está pasando ahorita. O sea, creemos que sí, evidentemente se exigió y se había hablado de justicia desde el momento en campaña. Creo que estar sacando estos temas en estos momentos es un poco un esfuerzo desenfrenado por empezar a acabar hacia otro lado, ¿no? Y no hacer énfasis en lo que realmente ahorita nos está partiendo la madre, ¿no? Entonces, Pues sí, creemos que es importante tampoco quitar el dedo del renglón de otros temas, aunque haya temas que realmente, pues también nos mantienen, nos tienen con el ojo cuadrado, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasó realmente? ¿Y qué pasó realmente en el basurero de Cocula? ¿Qué tan infiltrado estaba el Estado con las fuerzas criminales? ¿No? Esa es la duda, sí, por supuesto. esa es la verdadera pregunta del caso de Ayotzinapa. ¿Qué tan metidos y qué tan corrompidos estaban el sistema judicial mexicano y a lo mejor hasta algunas otras instituciones con el crimen organizado? ¿Y hasta qué escalafones del gobierno llegó? Esa es la pregunta del caso de Ayotzinapa. Sí, pues habrá que verlo, esperemos que se sepa, pero pues finalmente es complicado, más a el número de años que han pasado desde el suceso. Y ya, pues como ya yo para cerrar mi comentario final me gustaría dedicarlo hoy a la parte de COVID, creo que es lo que más le preocupa a nuestra audiencia en este momento. Entonces me gustó lo que mencionaba nuestro compañero Juan, que ya no lo hemos visto a ver cuando regresan a nuestras cápsulas, porque pues ya se desaparece, pero respecto a que no hay que tener miedo al virus, hay que tener el respeto. Y con eso hay que tomar acciones, hay que protegernos y más importante el día de hoy me gustaría decirles, no hay que confrontar, no hay que discutir, no hay que pelear, no hay que
confrontar, si tenemos visiones diferentes, no hay que confrontarlas, hay que trabajar juntos, hay que decir, finalmente podremos opinar diferente, pero todos lo que queremos es que se solucione esto, que el país salga adelante y que todos en algún momento podamos otra vez abrazar, otra vez besar y otra vez dejar de utilizar el cubrebocas y dejar de tener esa sana distancia para tener el contacto físico que todos queremos. Finalmente podremos tener las visiones que queramos, pero el fin todos queremos el mismo. Entonces, los invito a que no confronten. Ahora sí que, como dice el presidente en este momento, bueno, no puedo decir abrazos, no balazos, pero puedo decir, no confrontemos, seamos unidos y pues mantengámonos sanos y finalmente respetemos que cada quien tiene sus necesidades, sus cosas que hacer y finalmente todos queremos el mismo fin. Entonces, cuídense a sus familias y suerte, ánimo. Y ya para también yo, como comentario final para cerrar, me gustaría decirles que sé que ahorita parece que todo va mejor, que todo está viendo conforme la propia inercia de las cosas, pero no, lamentablemente eh, estamos ahorita ante un reto donde no tenemos una guía. Muchas familias y muchas familias de nuestros conocidos y a lo mejor de la gente que ustedes conocen son trabajadores de la salud o tienen que ir a buscar sustento diario y están arriesgando. Mi familia, por ejemplo, ambos de mis papás son doctores y pues se arriesgan de una forma u otra para seguir manteniendo a sus pacientes y tratando de darles una calidad de vida a toda la gente con la que tratan, ¿no? Creo, esto no es una broma. Tienen que seguir manteniendo, por favor, las medidas a la distancia. Sigan usando cubrebocas. Escuchen las recomendaciones con un punto crítico de la Secretaría de Salud. No hagan caso cuando se politicen los temas, por favor, porque ese es un problema que estamos teniendo y esperemos que se resuelva pronto porque realmente no podemos seguir así. Y sobre todo, cuídense, disfruten este tiempo porque no sabemos a dónde pueden llegar, no sabemos cuál va a ser la realidad del país en unos meses. Y sobre todo, disfruten a sus familias. Así que quédense en casa. Esta fue la quinta cápsula de México Debate. Tuvimos una semana agitada, tuvimos una semana para recuperar un poco de información y traerles otra vez siempre para ustedes las noticias y los debates desde un punto crítico y objetivo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver, gracias por difundir. Igual, perdón, los invitamos a ver las cápsulas de noticias que se han estado subiendo los últimos días para informarse de una forma más concisa, más breve y más rápida de las noticias del acontecer nacional e internacional. Los invitamos.